Comienza el segundo bloque de Suroeste Productivo por la pantalla de A+D, el canal de todo un país. Durante la reciente inauguración de Montes del Plata en Punta Pereira, en el departamento de Colonia, Suroeste Productivo habló con el doctor José Vallardi, ministro de Trabajo y Seguridad Social. En la nota, Vallardi ratificó las políticas laborales del gobierno, como así también destacó el aporte de Montes del Plata a la economía del país. Este emprendimiento reportó trabajo en todo lo que fue el proceso de construcción y ahora en la etapa ya productiva, de acuerdo a las cifras que se manejan en la empresa, estaría aportando del orden de 700 y pico de empleos directos acá, y en todo lo que es la cadena productiva, sumado todo, llegaría a casi 5.000 puestos de trabajo. Entre directos e indirectos, y yo creo que para el país es un proyecto bien importante, por lo que significó, por la inversión previa y por lo que significa a partir de ahora en adelante toda la etapa productiva, ¿no? Digamos, creación del concepto de empleos de calidad. Sí, yo creo que acá hubo una primera etapa, que fue la etapa de asentamiento del proyecto acá, de calificación de los recursos humanos, tanto para la etapa de construcción de la planta, como en lo que es la capacitación para la etapa de producción, con técnicos o con recursos humanos uruguayos que fueron capacitados, más del 90 y pico por ciento, 97% son hoy por hoy empleos de uruguayos, y creo que ese es un elemento bien importante en lo que tiene que ver con las capacidades, o el aumento de las capacidades de nuestra propia gente, ¿no? Yendo a otro área, pero dentro de su rol de mediador, digamos, que también cumple el Estado, hay sectores empresariales que hablan que no logran tener empleo fruto de las regulaciones laborales que califican de excesivas. Digamos, hablan de la balanza inclinada para el lado del trabajador. Bueno, estuvimos en un país que en realidad había desconocido gran parte de los derechos laborales durante toda la década del 90. A partir del ascenso del primer gobierno del Frente se empieza a generar los marcos legales necesarios para garantizar de alguna manera que los derechos de los trabajadores fueran reconocidos, en algunos casos por primera vez en la historia del Uruguay. Estoy hablando de los trabajadores rurales y estoy hablando de los trabajadores domésticos, en tanto derechos consagrados por ley. A partir de ahí nosotros habilitamos lo que se llama los procesos de negociación. Nosotros lo que pretendemos es que se lleve adelante el proceso de negociación entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Esto requiere amoldarse a la situación, requiere niveles de aprendizaje de ambas partes, requiere niveles de entendimiento, de la búsqueda de entendimiento, de sumar para ganar. Yo creo que las políticas aplicadas ha permitido un crecimiento del salario real del 46% en promedio para la actividad. Esto explica ese crecimiento, el 46% de aumento del salario real y el poder adquisitivo de la gente, explica el 75% del crecimiento del Producto Bruto, o sea, del conjunto de bienes y servicios que el país produce, por ende trabajo de los uruguayos, en realidad se explica el 75% por la demanda del mercado interno. Esta demanda del mercado interno es mejora los niveles de consumo de nuestra población, y yo sé que a veces, a pesar de los discursos, sé lo que dicen, y muchas veces no se condicen con la realidad. Voy a poner un ejemplo. Hay 200 y pico de grupos de consejo de salario. De los 200 y pico de grupos de consejo de salario, ¿está bien? El 86%, casi más cerca del 90% que del 80%, en realidad fueron acuerdos bipartitos entre trabajadores y empleadores. También durante la inauguración de Montes del Plata hablamos con el ex intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf. El ex jefe comunal repasó el proceso que se inició en su departamento y terminó en Colonia con la instalación de la segunda planta de celulosa en el Uruguay. Yo lo primero que me pasó cuando Montes del Plata decide instalarse acá, cuando ENCE decide instalarse acá, porque acá no hay que olvidarse de una cosa, ¿no? ENCE se iba a instalar en Bopicuá, en Río Negro, después decide venir de acá. Hay que recordar al presidente de ENCE, con quien terminé siendo muy amigo, Juan Luis Arregui. ¿Sabe de dónde, se acuerdan ustedes de dónde anunció que se retiraba de Fraiventos? De la Casa Rosada en Buenos Aires. En pleno conflicto con Bosnia, nosotros con Argentina,
y el presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, anuncia con uno de los dos Fernández, no me acuerdo si era Alberto o el otro, en la Casa Rosada con el escudo argentino. Hace algunos años, después de 7 o 8 años que pasó esto, nosotros le compramos a ENCE Bopicuá para instalar emprendimiento, que lo estamos haciendo ahora, en un fideicomiso del Banco República. Y me lo vendió Juan Luis Arregui. Y me decía, dice, ¿te acordás, Omar? Dice, cuando me cometí aquel bruto error de anunciar el retiro de ENCE de Fraivento desde la Casa Rosada en Buenos Aires. Sí, le digo, me acuerdo. Dice, y si no hubiese sido por vos, a mí me hubiese prendido fuego Bopicuá. Porque, hablando en criollo, la calentura que provoqué en el pueblo fue increíble. Y así nació esto. Cuando se empezó a hablar de que venía Colonia, Zimmer fue con un grupo de gente de la Intendencia a ver cómo había pasado, qué había pasado en Río Negro y todo lo demás. La verdad, tuvimos una reunión de todo un día y fue muy provechosa. Y hoy, cuando vengo acá, vengo feliz, muy feliz, porque las inversiones no vienen a un país, como dijo uno de los discursos, a un país que no le dé estabilidades. Y eso, independientemente del partido al que pertenezco, tenemos que cuidarlo. El Uruguay recibe inversiones porque da estabilidades políticas, institucionales, económicas, laborales, jurídicas. Entonces eso todos los partidos lo tenemos que cuidar. Por eso siguen viniendo emprendimientos. Y esta es la inversión más grande en un rubro que en 9 años pasamos de 0 a 2,5 millones de toneladas de celulosa. El presidente hablaba de sus propias cuestiones ideológicas cuando se hablaba del imperialista del eucaliptus. Sí. Pero en el caso de usted también viene del sector agrario, agropecuario, de su profesión agrícola sobre todo, que también tenía sus inquietudes en torno al eucaliptus, ¿no? Sin duda. Y la lechería, porque tenemos una cuenca muy importante. El problema acá, que quienes gobiernan el país tienen que tener la capacidad suficiente, el intelecto necesario para poder compatibilizar las cosas. Acá no hay que enfrentar las producciones de la soja contra la lechería contra el eucalipto contra la ganadería. No, acá hay lugar para mucha producción. Lo que tenemos que ser muy claro en ver cómo cuidamos esa integración y cómo la llevamos adelante todo. Y hay cosas que hay que prohibirlas. Y habrá otras cosas que habrá que regularlas. Y habrá otras cosas que habrá que darle un poquito bandera verde. Pero eso depende de la estructura del país y de cómo el gobierno y los gobiernos administramos nuestro crecimiento. Suroeste Productivo es un programa de Corporación M Marketing y Medios. Se emite cada miércoles a las 8 de la mañana y cada domingo a las 11 de la mañana por la pantalla de A+B, el canal de todo un país. Lunes a viernes a las 19:30 horas. También nos puede escuchar en AM 1210 CX 121, difusora Soriano de la ciudad de Mercedes. Final del segundo bloque. Freddy Planchón, resumen de noticias. Presenta PLA Uruguay, Mercedes y Jung. Uruguay se comprometió a unirse a partir del año 2017 al intercambio automático de información fiscal, una tendencia en que impulsan los países del denominado G20. Previamente en nuestro país se debe modificar la ley de secreto bancario que exige actualmente una solicitud de información por parte del juez en base a razones fundadas. Las empresas ganaderas nucleadas en Fucrea tuvieron una caída del 13% en el ingreso de capital, pero mantuvieron la producción de carne. Las agrícolas ganaderas mostraron un ingreso promedio de $284 por hectárea en el ejercicio 2013-2014. Las exportaciones de productos nacionales a China totalizaron $1.413 millones en lo que va del año. China desplazó a Brasil del segundo lugar. Son 90 las empresas de nuestro país que venden al gigante asiático. Fue una presentación de PLA Uruguay, Mercedes y